Señorías, siguiente punto, pregunta relativa a las acciones concretas de impulso y apoyo al sector del comercio aragonés. Señores portavoces, por favor. Pregunta relativa a las acciones concretas de impulso y apoyo al sector del comercio aragonés que actualmente desarrolla el Gobierno de Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón. Señor Escartín, tiene la palabra. Buenos días, gracias, presidenta, y también gracias al presidente Lambán por la introducción, que me viene muy bien. Considera que el Gobierno de Aragón está desarrollando las acciones suficientes para fomentar y apoyar al sector del comercio, tan esencial para nuestra economía y para la vertebración del territorio aragonés. Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señor Escartín, desde el Departamento le aseguro que se está haciendo todo lo que competencialmente podemos hacer. Por darle simplemente un dato, desde el año 2016, nuestro primer presupuesto, hasta el tercer presupuesto, los dos apoyados por ustedes, hemos pasado de 973.000 euros para el pequeño comercio a 2.299.000. Gracias, señor presidente. Señor Escartín, tiene la palabra. Gracias, presidente. A principio de la legislatura, cada Gobierno señala los sectores estratégicos que va a apoyar en la economía. En su caso, al principio de su legislatura, señaló la industria del automóvil, el transporte, la logística, los servicios a la empresa, el turismo, la agroindustria, las energías renovables. El comercio minorista no estaba entre los sectores estratégicos, como tampoco ha estado nunca en ningún Gobierno anterior. Dicho esto, las asociaciones de comerciantes aragonesas echan en falta este sustento, esta denominación de sector estratégico, que es el que les daría más visibilidad y más refirme en su actividad cotidiana, que es la de vertebrar el territorio y cohesionar nuestros barrios y pueblos con una actividad que nosotros consideramos que hay que poner en valor. Nosotros creemos que el comercio local, en un territorio como este Aragón nuestro, tan disperso y tan envejecido, es fundamental para ese arraigo comercial, esa calidez en la atención humana, esas tiendas abiertas en nuestros barrios y pueblos que dan luz, dan vida, dan actividad y dan seguridad a nuestras calles. Por eso creemos que es importante esta denominación de sector estratégico, que es la que da visibilidad y, efectivamente, dotaciones presupuestarias. Y ahí le cojo la palabra, porque gracias a Podemos usted sabe que tiene incluso más partidas para el comercio minorista aragonés. Sin ir más lejos, en 2018 hemos incluido, para fortalecer e impulsar el pequeño comercio y sus redes de comercialización y financiación, diferentes partidas que también hacen referencia a otros sectores, como puede ser el fomento del autoconsumo o el apoyo directo a los autónomos, entre otros. Pese a todo, toda ayuda es poca con las dificultades que está viendo el comercio aragonés. Estamos hablando de la bajada enorme del nivel adquisitivo de los consumidores. Esto es lo fundamental. Cosas más que afectan: las aperturas en domingos y festivos con la modificación que hubo de la Ley de Horarios Comerciales en mayo del 2016. La liberalización de las rebajas durante todo el año, con lo que supone de bajar los márgenes de beneficios de nuestros comerciantes, que no pueden competir con las grandes superficies. La competencia desleal que llegan de las plataformas de venta online, que en muchos casos no tributan, no pagan impuestos aquí. Y de esto nunca habla la derecha. Los impactos de los centros de venta outlet. Y aquí me quiero detener, porque según la Ley de Comercio en Aragón, el artículo 27, se deja bien claro que no se pueden vender productos específicamente dirigidos a ese tipo de negocios. Solamente se pueden vender productos descatalogados que luego entran a la venta outlet. Me gustaría preguntarle directamente, presidente Lambán, ¿está haciendo el Gobierno de Aragón lo suficiente para asegurar la prohibición de venta como outlet de prendas que no son de temporadas pasadas? Las dificultades del comercio aragonés afectan lógicamente al territorio. Le voy a dar algunos datos. Desde que se abrió Puerto Venecia, que anunciaba miles y miles de puestos de trabajo creados, solo en Zaragoza se han perdido 4.500 puestos de trabajo directo del comercio. En Huesca, en los 3 últimos años, nos lo decía el otro día la Asociación de Comerciantes de Huesca, han cerrado 2 de cada 10 comercios solamente en el Coso de Huesca, y todas las afecciones que está teniendo la proliferación de grandes superficies, como hoy mismo se debate en el Ayuntamiento de Zaragoza con el nuevo Colegio Lestoná, que se va a cambiar de utilidad para abrir una nueva gran superficie, y que todo esto finalmente está afectando a todo el comercio aragonés, no solamente a Zaragoza, que es la ciudad de España con más superficie en metro cuadrado de gran centro comercial. Por eso nosotros nos preocupa que su Gobierno no considere estratégico el comercio minorista, pero, sin embargo, sí que declare de interés autonómico el outlet de Picolín,
y además lo hagan de una forma poco transparente, sin pasar por el Consejo de Gobierno y desde el silencio administrativo. Esto es una amenaza clara más, y no lo digo yo, lo dicen los recursos que han puesto los propios comerciantes contra este Torre Village. Así que le pedimos, señor Lambán, que mire otras comunidades. En Galicia se están desarrollando ferias de outlet solamente con pequeños comerciantes. En el Ayuntamiento de Zaragoza se está apostando por la marca única de los mercados, no solamente públicos, también privados, por la reactivación del mercado central como timón del comercio zaragozano y también aragonés, la venta directa de producto fresco que beneficia el valor añadido de nuestros agricultores y ganaderos. En definitiva, una serie de actividades que con el presupuesto que usted tiene en la mano podría hacer que se fomentara y se apoyara mucho más al comercio pegado al territorio con el apoyo de ayuntamientos, de comarcas y, por supuesto, de nuestros comerciantes locales. Muchas gracias. Gracias, señor Escartín. Señor presidente, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Me imagino que la ley de venta directa de producto fresco no se le atribuirá a Podemos también en su bagaje de aportaciones a esta Cámara. Mire, señor Escartín, ni en el comercio al por menor ni en nada, primero, se pueden poner puertas al campo. Segundo, se trata por todos los medios de mantener sectores como el comercio al por menor, pero mantenerlo aplicando estrictamente la ley, que es lo que nosotros estamos haciendo, aparte de aportar una voluntad política clara de sostenimiento, de mantenimiento, de apoyo al comercio al por menor. Yo he tenido la experiencia de afrontar este tipo de cuestiones desde mis responsabilidades anteriores de alcalde. Sé lo que significa gestionar licencias para grandes superficies y sé lo que significa atender las necesidades del pequeño comercio y sé también qué es lo que en general piensan los ciudadanos respecto a todas estas cuestiones. Siempre ha sido muy difícil encontrar equilibrios adecuados entre la legislación, entre la evolución de la economía y el mantenimiento de determinados sectores, pero le aseguro que nosotros lo estamos intentando. Por cierto, se trata de proteger al pequeño comercio de las grandes superficies, pero también de determinadas competencias ilegales, como por ejemplo la de los manteros. Y no me parece muy apropiado que Podemos en Madrid esté planteando una ley para legalizar a los manteros. Por lo demás, señor Escartín, le podría hacer una larga enumeración de acciones, de iniciativas que este Gobierno ha adoptado en relación con la protección del comercio al por menor. Le podría hablar de ayudas a la promoción y dinamización, ayudas a multiservicios rurales, ayudas a la inversión de pymes utilizando parte del FITE en la provincia de Teruel. Le podría hablar de que en el tema de los horarios comerciales nosotros hemos reducido el número de domingos y festivos de apertura comercial al mínimo que marca la ley, a 10. Ya no podemos reducirlo más porque legalmente no está en nuestras manos. Pero volviendo otra vez al INE, que me parece que es una fuente siempre fiable, o al menos de las que más nos podemos fiar, he de decirle que desde luego no debemos ser nosotros los que peor tratamos al comercio al por menor en España, toda vez que desde enero del 17 a enero del 18 aquí ha habido un 4,3% de aumento, mientras que en el resto de España ese aumento ha sido del 2,5%. Por no decirle que a lo largo del año 2017 el incremento de ventas en el comercio al por menor en Aragón fue del 1,6% y en el conjunto del Estado fue del 1,2%. Por tanto, no es precisamente en Aragón donde peor está funcionando este sector de la economía, que puede ser estratégico o no estratégico, esa es lo de menos, pero desde luego para el Gobierno de Aragón es un sector que exige y que merece una atención preferente. Para el año 2018, señor Escartín, hemos establecido una nueva línea de subvenciones para el urbanismo comercial dentro de la convocatoria del Fondo Local, un nuevo fondo de apoyo al comercio minorista en Sodiar, un convenio de colaboración con las cámaras de comercio para realizar asesorías a comercios de cara a impulsar la implantación de sistemas de gestión empresarial, un ambicioso programa de formación que me parece uno de los elementos más importantes para ayudar, para apoyar a este sector de la economía. Ya el año pasado hubo una formación de 671 alumnos desempleados y 807 empleados. Este año se trata de duplicar esas cantidades. Estamos estableciendo nuevas ayudas a la promoción del comercio con gastos de mantenimiento de webs y portales que contribuyan a competir frente a la venta online, que sabemos que es un problema muy serio para el pequeño comercio. Estamos dispuestos a subvencionar la contratación de técnicos en nuevas tecnologías y, desde luego, ampliar el límite subvencionable para gastos de promoción y publicidad. En definitiva, todo lo que
hemos entendido que está a nuestro alcance hacer sin ningún tipo de reticencia, sin ningún tipo de prevención, lo estamos poniendo encima de la mesa. No obstante, señor Escartín, como lo vea usted ducho y muy informado de lo que ocurre al sector, estaremos absolutamente dispuestos a aceptar, a acoger cualquier iniciativa que usted nos plantee. Gracias.